Amigos, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle que compartamos una palabra del Señor, algo hemos presentado ya antes. Quiero invitarle a que me acompañe hoy al Evangelio de Lucas en el capítulo número 2. Lucas en el capítulo número 2, para que leamos desde el versículo número 8 hasta el versículo 14. Le invito en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. El Evangelio de Lucas, amados hermanos, un evangelio escrito por el doctor del mismo nombre, doctor Lucas, y bajo la acción del Espíritu Santo dirigido a los griegos o los paganos, dirían en el primer siglo, los griegos, los que no claramente no eran judíos, pero que se habían convertido al Evangelio de Cristo. Eran no judíos, eran griegos entonces, que habían recibido la palabra, se habían convertido a Cristo, y el Espíritu Santo trata con el doctor Lucas para que él escriba este evangelio, dando una información que claramente está ligada a aquellos que han de recibir la palabra del evangelio. El doctor Lucas es muy usado por el Señor, no hay duda, pero con una alta capacidad de entregar abundante información a los hermanos griegos acerca de cómo el Señor bendijo a aquellos para los cuales venía entonces la predicación del Evangelio por Jesucristo el Señor. Cuando comienza el Evangelio, lo primero que dice Lucas, el doctor, es, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, dice, está hablando manifiestamente entre los hermanos del primer siglo, especialmente los apóstoles. Lucas, un muy buen hermano del Señor, él no era apóstol, pero él dice, muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces dice, me ha parecido también a mí, después de haber, mire qué interesante, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, o escribírtelas a ti, dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Uno entiende que
la dedicatoria es a este hermano Teófilo, un griego convertido a Cristo también, pero el Evangelio finalmente está entregado a la iglesia del Señor, ¿no? Que tenía estas condiciones. Es muy completo, hermanos. Si puedo exhortarle a tomar un tiempo en estas fechas, cuando todo el mundo anda revolucionado con las actividades de fin de año, cuando tanta gente hace tanto negocio con la Navidad, cuando tantos se olvidan del único y verdadero objetivo de la Navidad. En este tiempo a lo mejor usted podría tomar un espacio de su actividad, de su tiempo, leer a lo menos los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, y va a observar que el doctor se inicia de lo más básico, de tal manera que el entramado, la edificación en cuanto a compartir el conocimiento de una gran verdad sea lo más firme posible, ¿no? Que la estructura quede bien hecha. Entonces parte diciendo que un ángel del Señor habla con Zacarías, un obrero de Dios, para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. 6 meses después, el ángel visita a una dama, una jovencita, a una mujer, doncella llamada María, y le anuncia el nacimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Luego entonces que María recibe la noticia y sabe que ya ha sido embarazada por la gracia de Dios, por el poder del Señor. Entonces, informada de que Elizabeth, su prima, la esposa de Zacarías, padres de Juan el Bautista, informada María que aquella prima ya llevaba 6 meses de embarazo, entonces va y le visita, permanece un tiempo juntas allá, ¿no? Hasta antes que nazca el niño. Y luego, en el capítulo 2 de Lucas, entonces viene la información muy hermosa, muy detallada acerca del nacimiento de Jesucristo el Señor. Como Dios el Padre organiza todo, permítanme usar esta figura. Dios el Padre orquesta todo como ese gran músico capacitado para conseguir que todos los instrumentos entren en el momento preciso, pero cada uno con el acorde y la melodía que corresponde a su servicio, a fin de que el conjunto sea una verdad preciosa, armoniosa, llena de belleza, llena de gracia. Es muy hermoso porque los primeros versículos del capítulo 2 de Lucas no se nos informa allí la necesidad de que María y José aparezcan en un lugar muy pequeñito llamado Belén, ¿no? Que estaba al interior de Judea, un lugar muy pequeño, muy desconocido, pero José vivía arriba en Galilea, en Nazaret de Galilea. Entonces, Lucas, nuestro hermano, bajo la acción del Espíritu, entrega la información en forma detallada. ¿Cómo es que Augusto César emite un edicto y ordena que en un plazo determinado todos los ciudadanos deben celebrar un censo, pero deben celebrarlo en el lugar donde nacieron? Y como José, esposo de María a esta altura, José era, dice, de la descendencia de la familia de David, entonces tuvieron que viajar desde Galilea, tuvieron que viajar entonces pasando por Samaria, claro, hasta llegar a Judea y de allí internarse a este pequeño lugar, un villorrio llamado Belén Efrata.
Y estando allí en Belén, entonces se cumplieron los días de su alumbramiento, dice la Escritura, ¿no? Y bueno, María finalmente dio a luz allí en un pesebre, en un acto de mucha humildad, no hay duda. La Escritura va a decir por el apóstol Pablo, hablando, dando testimonio de Cristo, que él dice, siendo rico, ¿cómo no? El Dios de los cielos, siendo rico, dice, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Qué hermoso. ¿Cómo? Permítame repetir solo una vez más la figura. Cómo Dios el Padre, en su poder y en su sabiduría, orquesta todo, pero hermanos, todo al nivel del último detalle. Hemos leído recientemente esto que ocurre en las montañas allí en Judea. En los cerros, en las montañas, dice que había pastores. Usted lo leyó conmigo. Había pastores en esa misma región que estaban velando y guardando, protegiendo su rebaño durante las noches. Y dice que se les presenta un ángel del Señor. Pero dice que no es un ángel que aparece nomás, sino que dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Dice, y tuvieron gran temor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cada vez que la Escritura habla de la gloria de Dios, como en los capítulos 19 y 20 de Éxodo, cuando Moisés tuvo que subir al monte Sinaí, cada vez que se habla de la gloria de Dios, se habla necesariamente de la presencia de una luz irresistible. Se habla de la presencia de truenos, de relámpagos. Se habla de cuestiones a las que claramente no estamos acostumbrados. Allá en Éxodo, el pueblo, cuando el Señor les dice que se acerquen, porque Él quiere hablar con el pueblo, la Escritura dice que cuando el pueblo observa la gloria de Dios y el monte que temblaba, y dice que salía de allí truenos, relámpagos, ¿no? Dice que había una trompeta que iba sonando y crecía el ruido en forma permanente y nadie podía acercarse al monte. Dice que el pueblo terminó diciéndole a Moisés, por favor, habla tú con Dios y tú nos ordenas a nosotros y nosotros obedeceremos. El pueblo no soportó la gloria de Dios. Ahora hay unos pastores que crían ovejas en el campo. Estos pastores estaban en la montaña, en mitad de la noche, en una oscuridad seguramente absoluta. A lo mejor otra opción, había una luz preciosa y la noche no era tan oscura. Pero en esa noche, en mitad de la noche, dice que aparece un ángel, pero un ángel que viene rodeado, dice, de la gloria de Dios y de su resplandor. O sea, se presenta el ángel así como en una luz enorme, como en una gran llama de fuego, ¿no? Se presenta el ángel cerca de ellos, les saluda el ángel. Se llenan de temor los pastores. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan hermosa. Entonces lo primero que el ángel le dice, verso 10, lo primero que el ángel le dice es, no temáis, no temáis. Qué bueno es entender que cuando estamos frente a la gloria de Dios, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Quiero decirle que la gloria de Dios es Cristo, su amado Hijo. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3, Él es el resplandor de su gloria. Qué bueno es entender que cuando estamos ante la gloria de Dios, nunca hay nada que temer. El ángel le dice a los pastores, no temáis, le dice, no temáis,
porque aquí os doy nuevas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Y si usted me acompaña a leer el versículo 11, se dará cuenta del anuncio precioso que allí hay. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, esto es en Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién ha nacido? Un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Si usted observa este detalle, se va a dar cuenta de que cuando dice que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, está diciendo que nace Jesús. Que nace Jesús. ¿Y qué tiene que ver con que se llame Jesús? Con que el ángel se lo había dicho a María antes. El ángel le había dicho a María, ahora concebirás y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué es tan importante Jesús? Porque Jesús significa Salvador. El ángel le dice a los pastores, la buena noticia que les traigo es que ha nacido hoy, en este día, ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido Jesús, le dice. Pero no se queda allí, sino que dice, ha nacido un Salvador en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y si usted observa la figura que se da allí es preciosa, porque la salvación no ocurre solo con la presencia física de Jesucristo. La salvación no está ligada necesariamente a los muchos milagros de Jesucristo el Señor. La salvación del mundo, la salvación del mundo está ligada al sufrimiento, a la muerte, a la destrucción del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Dirá el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que el fundamento de la predicación del Evangelio es primero que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Una enorme verdad, que Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. 2, que fue sepultado. Y 3, que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra para que gobernase. Le sentó a su diestra como el Señor, como el Rey, como el Cristo de Dios. Mire lo que dice el ángel a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido el que viene para morir por la humanidad, el que viene para que una vez muerto sea sepultado y con él sean sepultados todos nuestros pecados. Pero también ha nacido hoy ese Jesús que es el Cristo de Dios. Porque está dando testimonio el ángel de que aquel que muere por nuestros pecados y es sepultado, con poder el Padre le levantará de entre los muertos, le exaltará hasta lo sumo y le dará un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo no va a ser buena noticia entonces la que trae el ángel a estos varones? ¿Cómo no va a ser buena noticia? Os traigo nuevas de gran gozo. ¿Cómo no va a ser? Si el ángel está diciendo que viene Jesús, viene el Salvador, que luego de pagar por nosotros, luego de vivir el sacrificio de la cruz, el Padre con poder lo exaltará a lo sumo y será constituido el Señor y Cristo. Bendito es el Señor. Pero Dios el Padre, este enorme, gran músico, el más grande de todos, el que permite que los árboles del campo
unan sus hojas, sacudan sus ramas, teniendo melodías, cánticos y alabanzas para el que vive para siempre, para aquel que les ha dado vida. Este tremendo músico, mire cómo orquesta toda una cosa tan hermosa, porque dice que una vez que el ángel habla con los pastores, dice apareció junto a ese mismo pastor, dice que aparece una multitud. Podríamos leerlo para que lo guarde en su corazón. Versículo 13 dice repentinamente, o sea, en un acto así precioso como lo que el Señor hace. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué tremendo tiempo para alabar al Señor. Qué tremendo tiempo para dar gloria a Dios. Qué tremendo tiempo para levantar nuestros brazos, abrir nuestra boca y proclamar que grande es Dios, que Él merece gloria, que Él merece honra, que Él merece alabanza. Jesucristo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué lamentable y qué doloroso es observar en estos días en que se alaba a todo. Se alaba al viejo pascuero, se alaba la compra y entrega de regalos, se alaba el sistema económico que impera en el mundo, se alaba esta linda posibilidad de endeudarse por muchos meses para quedar bien con algunas personas haciéndole regalo. Se alaba la posibilidad de tener fiesta, de disfrutar, de bailar, de emborracharse. Se alaba la posibilidad de llenar de luces una casa, así como diciendo, miren, aquí estamos vivos. O sea, en medio de la oscuridad necesitamos tantas luces en el edificio para que sepan que existimos. Y todo aquello, todo ese aparato comercial, social, todo aquello se adora, todo aquello se alaba, el mundo se rinde ante estas cosas. La pregunta es, ¿quién alaba a Dios? ¿Quién glorifica al Señor? ¿Quién levanta los brazos? ¿Quién abre su boca para decir bendito y alabado es el Señor? ¿Quién dice cuánto amor nos ha dado el Padre al darnos a su bendito Hijo para que muera por nosotros? ¿Quién dice qué hermoso y cuánto amor hay en ese niño que nació en Belén de Judea? ¿Quién se recuerda del niño? ¿Quién se recuerda del amor de Dios? ¿Y quién le da gloria tanto al Padre como al bendito Hijo? Permítame invitarle a que sí puede, no tengo capacidad para forzarle en nada, pero sí puede. ¿Por qué no tomas un tiempito, así sean 10 minutos, media hora? ¿Por qué no tomas un tiempo ahora, en medio de este desorden, de esta cosa increíble, de ir, venir, correr, subir, bajar, endeudarse, comprar, no tratar de quedar bien con los demás? ¿Por qué no se detiene, aunque solo sea media hora? Primero piense cuánto nos amó Dios al darnos a su bendito Hijo. Y cuánto nos amó el Hijo, que aceptó la comisión del Padre de venir a morir por nosotros, para que nosotros seamos salvos. ¿Por qué no toma un minutito para examinarlo? Y una vez que lo revise, y una vez que tome conciencia de ese tremendo amor de Dios, ¿por qué no toma los minutos que siguen para a lo menos alzar sus manos al cielo y abrir su boca para decir, como decían los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? Que Dios, el Señor, les bendiga.